Repercusión. ¿Qué fue lo que dijo ahora Mauricio Macri? Habló del país y dijo, somos como un alcohólico recurrente. ¿Con qué? Con la inflación. Recordamos que en el día de ayer se conocieron los últimos datos de inflación, un índice alto, bueno, tal como se esperaba, del 5,9% para el mes de septiembre. Pero lo escuchamos y ahora lo analizamos. No podemos resignarnos a no tener nuestra moneda. Después eso nos generaría muchas rigideces, mucha capacidad de hacer una política económica sana. A la luz de todo lo que nos pasó, entiendo que algunos piensen que es una alternativa, porque hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación, ¿no? Nos sacamos la inflación desde encima durante la convertibilidad y después volvimos. En la etapa del kirchnerismo la inflación fue aumentando, nosotros la empezamos a bajar y con la crisis esta y el déficit que no habíamos podido bajar por falta de consenso, volvimos al mismo lugar. Bueno, insiste el presidente con metáforas muy poco felices. Era una metáfora absolutamente machista, lamentable, y esta se mete con una enfermedad, que es el alcoholismo. Bueno, está con nosotros Eduardo Josami. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, le ha dado por las metáforas al presidente, y no está teniendo suerte, me parece. Y todavía le quedan unos días de campaña, es de temer, porque va creciendo, ¿no? Cada vez más irracional, cada vez más despectivo de algún además, sector. Por ejemplo, esto de darle la tarjeta a la mujer atrasa por lo menos 150 años en la Argentina. No sé, bueno, en esa época no había tarjetas, pero digo, eso de transferir a las mujeres y responsabilizarlas del gasto sin control. Y además de sectorizar, ¿no, Eduardo? Porque hay algo que es absolutamente injusto, que es siempre generalizar, ¿no? Por ejemplo, esto de que todos los abuelos tienen celular, no todos los abuelos, adultos mayores tienen celular, no todos. No todas las mujeres utilizan la tarjeta de crédito del marido, claro. No todos, bueno, no sé, hay miles de casos, ¿no? Pero últimamente se va haciendo como muy constante este tipo de declaración y tiene que ver con una mirada parcial de la sociedad para un presidente que debe gobernar para un país. Bueno, el presidente, digamos que nunca gobernó para el país, siempre gobernó para un sector del país, un sector cada vez más chico, porque en principio se podía pensar que era para los empresarios. Después vimos que no, que era para un sector más concentrado de los empresarios. Empresarios amigos. Claro, y ahora vemos que en realidad gobierna para un sector mínimo de empresarios que casualmente también son amigos del presidente, claro, ¿no? Y otros son, digamos, intereses extranjeros vinculados a esos empresarios. Pero, entonces, Eduardo, no hay nada más diferente de que la inflación a una adicción, ¿no es cierto? Porque el mismo Macri dijo cuando gobernaba Cristina Kirchner, la culpa de la inflación es siempre del presidente. Cuando yo gobierne, la culpa de la inflación va a ser mía. Ahora dice que es un vicio que tenemos los argentinos. Claro, del cual él se excluye, ¿no? La culpa la tiene la gente que no le prestó consenso, por ejemplo, a su política para achicar el gasto del Estado. Y los argentinos que siguen gastando de manera incontrolada. Pero esto es ridículo, además es una burla a la gente. Cada vez se gasta menos porque cada vez hay menos para gastar, ¿no? Pero además el presidente sigue pensando que la inflación tiene que ver con el gasto público, ¿no? Bueno, el gasto público se redujo y la inflación no bajó. Sí. ¿Por qué no pensar una cosa más elemental? Más allá de la complejidad que puede tener el tema de la inflación, donde hay muchas discusiones teóricas, digamos, si uno aumenta las tarifas como las aumentó este gobierno, produce las devaluaciones que produjo este gobierno, y además tiene las tasas de interés a un nivel altísimo, sí, que se transforman en el principal costo para cualquier emprendimiento productivo, es obvio que es muy difícil parar la inflación así. Ahora, todo eso lo hizo este gobierno, no es herencia del gobierno anterior. Bueno, hay algo de eso en la frase, ¿no? También se intenta, como en muchas otras oportunidades, naturalizar algo, digamos, es algo recurrente, es un vicio que tenemos los argentinos, no es responsabilidad mía, es algo que viene sucediendo hace muchos años y no de este gobierno. Claramente esa es la intención de cara a la próxima elección, ¿no? Exactamente esa. Ahora, por otro lado, no es nuevo esto. Lo nuevo es que Macri, digámoslo sin vueltas, es más ridículo que todos los presidentes o dirigentes neoliberales que han gobernado este país. Pero Martínez Dios subió diciendo que iba a controlar la inflación. Y de esa manera justificó una baja de salarios del 40% en el primer año, los salarios reales. Bueno,
Ese gobierno no bajó la inflación. No. Pero habló mucho de inflación el gobierno. Nos acompaña a ver un poquito de lo que decía Macri y algunos macristas del gobierno sobre el tema inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Y sí, claramente, ese es el principal mal que tenemos que lograr, ese es el principal mal que tenemos que lograr. Con la estafa a la inflación, que es un impuesto perverso que cobra un gobierno que no se sabe administrar y que siempre pagan primero los que menos tienen. Nos llenaron de billetes de 100 pesos, nos llenaron, pero en plata, cuando vas al supermercado, te alcanza para menos. Y encima te cobran impuestos a las ganancias. Entonces, la verdad que eso es parte de la estafa de la inflación. Entonces acá hay que bajar la inflación y hay que eliminar el impuesto a los trabajadores que no tienen un salario que justifica que paguen ganancias. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. Y la inflación es una gran estafa. La primera meta que vamos a tener para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Nosotros vamos a estar tranquilos solamente cuando llegue al 5% anual, que es la propuesta que hemos hecho para el año 2019. En agosto estamos con una inflación del 1,4 que nos dejaba bastante razonablemente bien parados para encarar la meta del 10 más menos 2 del año que viene. Me parece que ahora tenemos una meta muy clara, por eso creo que está ahí puesta ahí atrás. Nadie está dudando que el proceso de desinflación en Argentina va a continuar. Y va a continuar de una manera muy significativa. Niveles de inflación que Argentina no ve hace muchísimos años. Niveles de inflación que Argentina no ve hace muchísimos años. Estamos en un momento espantoso de inflación que va así, ¿no? Después va a bajar bastante el mes siguiente y el otro mes, julio, vamos a estar 2 o menos de 2. Tal vez 1 y algo. Miércoles. Así va a ser. Así va a ser. Si meten esa baja, Bueno, va a ser eso. Empiezan a hacer goles, ¿eh? Va a ser eso. Hasta ahora no pudieron patear al arco. Federico, se cumple eso, es una gran noticia, ¿eh? Estás alegrando la noche de mucha gente. Va a ser una gran noticia. Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. Yo creo que podemos estar en el 22% de inflación. Hablas de un número del 22%, son 7 puntos más de la meta oficial, ¿no? Sí, bueno, yo tuve 2 metas en la vida, por ejemplo, en materia matrimonial. Una duró 1 año y la otra 8. Pero si anda por ahí... La moneda no tenía valor porque emitían pesos sin respaldo. Por eso es la inflación. La pregunta que se hacen todos, ¿cuánto tiempo? El tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor. El tercer semestre del año ya vamos a estar mucho mejor. Y hacia el segundo semestre se va a ver la primera, el primer indicador claro de que empieza a bajar y después no tiene que subir nunca más. Y eso es lo que nosotros nos comprometimos como gobierno a hacer. Nosotros vamos a bajar esa inflación y la gente tiene que saberlo. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018. Y en donde vamos a mantener las metas de inflación, que para este año son de 15%, de 42% para el año 2018. 10% para el año que viene. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo. La modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando, es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico. Hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación. A medida que vaya bajando la inflación y vayamos un dígito, como espero que estemos al finales del 2019. Dice que podemos bajar a un dígito en el año 2019. ¿Cómo se logra? A finales del 19. Bueno,
administrando con mayor seriedad. Para los jubilados que nos están viendo, les mienten cuando les dicen que les vamos a bajar la inflación. No tengan miedo, eso no va a pasar. Es parte de una mentira. Hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. ¿Está? No le voy a echar la culpa a otro. Qué buen compilado, la verdad que es impresionante. Archivo, Sí. Qué bárbaro. Gran Esta equipo de frase, trabajo de editores de C5N, ¿no? Que nos permiten ver estas cosas en su conjunto, donde tienen mayor notoriedad, ¿no? pero esta última frase, la inflación es el reflejo de la incapacidad para gobernar. No la sé, verdad que no habría que decir nada Tachame más. la doble, como decimos, ¿no? Sí, porque la verdad que ¿Qué agregar? no ha habido muchos fracasos en la historia de las gestiones económicas en la Argentina, pero nunca un reconocimiento tan explícito por Claro. parte del propio presidente, ¿no? Pero Eduardo, La acá se verdad. da otra cosa también, y quiero remarcar. La escuchamos a Carrió burlarse casi de la situación, que esto también ha sido una constante en algún momento, por lo menos por parte de Elisa Carrió, y que también es grave, ¿no? Porque esto significa que haya gente que no pueda comprar alimentos, por ejemplo. Y Elisa Carrió lo comparaba con el tiempo que duraron sus matrimonios, ¿no? La verdad que es realmente grave. Sí, bueno, esto no es la primera vez que lo escuchamos. También muchos funcionarios del gobierno dijeron que acá el que no podía comer era porque no iba a un comedor, ¿no? Como si hubiera gente que elige no comer. Pichetto dijo exactamente eso cuando Qué fue locura. ungido como candidato y se radicalizó un poco más hacia la derecha, digamos, y empezó a decir también algunos disparates. A mí me parece que todo esto es expresión de un gobierno que ya no puede remontar esta cuesta que lo lleva inexorablemente a que se consolide su derrota electoral y no tiene la grandeza, digamos así, de pensar un poco más en el país e incluso pensar un poco más en el futuro de su propia fuerza. ¿Cuál crees que es el factor que marca que se haya fracasado en tan poco tiempo, ¿no es cierto? El gobierno anterior tuvo 12 años de gobierno, tuvo mejores años más difíciles, terminó con desgaste porque 12 años es bastante, pero este año, este gobierno hizo todo rapidísimo en 4 años. En 4 años tiene un desgaste y un cúmulo de errores increíbles. Sí. Bueno, yo creo que son muchas cosas, pero hay una que a veces no se destaca mucho y que me parece importante, que es la voracidad. Es decir, acá se estaba aplicando una política neoliberal, una política que perjudicaba a la mayoría de los argentinos. El mismo gobierno dijo que iba a tratar de que fuera gradualista, porque comprendió que esa política podía ser rechazada. Y en algunos temas, como por ejemplo el de las tarifas, que ha tenido una repercusión tremenda en la sociedad, en llevar a sectores que antes incluso habían votado por el gobierno pasar a la oposición, el gobierno tuvo como prioridad absoluta transferir recursos a los dueños de las empresas energéticas y de gas y de electricidad, que curiosamente son los amigos del presidente. Bueno, de hecho, Eduardo, respecto de eso, en las últimas horas, y ahora me hizo acordar, hubo una entrevista a Aranguren, seguramente todos leyeron lo que dijo, donde incluso dijo que trajo su dinero al país, ese dinero que él tenía afuera, para poder seguir viviendo. Bueno, en el titular hay algo como mínimo extraño, ¿no? Pero también habla del gradualismo, y cuando usted mencionaba esto de la voracidad, también yo leía esa nota y me preguntaba cuál es ese gradualismo del que siguen hablando. Incluso el periodista le pregunta por el gradualismo, cuando en realidad los incrementos en las tarifas, bueno, justo Aranguren, ¿no? Los incrementos en las tarifas fueron descomunales. Bueno, el presidente ha dado otra muestra de eso con su actitud respecto al mercado cambiario después de la elección de agosto, donde se dejó subir el dólar hasta los niveles que está aproximadamente hoy. Acaba de decir el presidente, entre tantas novedades y disparates que se escuchan en los discursos de estos días, acaba de decir que él si gana, va a llevar el dólar a 45. Eso es difícilmente creíble. Un delirio pero total. si es así, ¿por qué lo dejó subir durante 4 horas en que hubiera bastado una intervención un poquito más decidida del Banco Central para parar la corrida? Bueno, lo que pasa es que nosotros le estamos tratando de encontrar una coherencia a lo que se dice en campaña por parte de un candidato que sabe que va a perder. Es el teorema de Baglini, Eduardo, lo conocemos bien.
Se puede decir cualquier cosa cuando no vas a ganar, ¿no? ¿O no? Sí. Es triste, pero bueno. Es triste, se puede decir cualquier cosa, pero en este caso, además de malo, me parece que es absolutamente inefectivo. No, totalmente. Y pensás que es contraproducente incluso, porque yo creo que él pierde votos con estas Lo que pasa es que en el caso del teorema de Bellini también hablamos de quienes no están en el poder. En este caso es un candidato, pero que además tiene una responsabilidad. Bueno, ahí está el porque es problema. quien está gobernando, ¿no? Bueno, entonces es más grave todavía. Él trata de que quede claro que él no está gobernando. Claro. Es así. Cosa que no podemos perder de vista, ¿no? Sí. Por ejemplo, este anuncio de que van a ampliar las licencias por maternidad y le van a dar la posibilidad al esposo que comparta. ¿Por qué no lo hicieron antes? Si es un viejo reclamo de muchos sectores sociales. De hecho es Recalde padre, quien durante muchos años lo llevó al Congreso de la Nación, esto es justo decirlo. Bueno, y no se logró, más allá de alguna diferencia en la ciudad de Buenos Aires, pero todo suena a un poco tarde, ¿no? Sí, por supuesto, porque en un mes no se puede tomar ninguna medida que tenga un efecto Además, todo sobre será la por ley, economía. con los nuevos diputados que vengan. Claro. Esto es así, hoy no se puede resolver nada. Ahora, pero te da la sensación, Eduardo, que como dicen algunos, que el gobierno no está, que el presidente no está gobernando, que es como que tiene ya medio abandonado todo. Sí, yo creo que el presidente, porque tampoco hay que pensar que no se dé cuenta, digamos. Tampoco, él tiene que pensar que es muy difícil, por lo menos, revertir este resultado. Me parece que también está pensando en el futuro. Él quiere seguir demostrando que es el jefe de esta fuerza, ¿no? Cuando es cada vez más evidente que hay importantes dirigentes de su propio sector que están pensando en un futuro sin Macri. Ahora, una pregunta que tiene que ver con el núcleo duro, ¿no? Porque el núcleo duro supone que responde a una figura que quieren, que aceptan, que no les miente, y está muy claro, lo hemos demostrado, con los números, que hay un líder que les miente en la cara. Digo, los que lo votan creen esa mentira, dice, está muy bien que Macri nos mienta y lo votamos igual. Bueno, es difícil eso, ¿no? Es más para... Porque eso no es subjetivo, es objetivo. Claro. Esos son números, no es que es... No, pero el núcleo duro vota siempre que sí, no importa lo que digas. Sí, por eso es núcleo duro. Pero te digo, si hay inflación, pero a mí me parece que el núcleo duro... Busquen otro. Uno creería que no tienen respuesta. El núcleo duro no es tanto el núcleo de los incondicionales de Macri. El núcleo duro es el núcleo duro de la oposición al populismo, al peronismo, al kirchnerismo, a todo lo que de alguna manera se pueda denominar y que se identifique con los sectores que lo populares. usa ahora Macri porque es el vehículo perfecto para oponerse, pero mañana se va a olvidar de Macri. Claro. Cuando aparezca otro más opositor al peronismo, con más chance de ganar, chau Macri. Y los que se han olvidado en buena medida ya de Macri, porque siempre han sido muy pragmáticos, son los grandes empresarios que se dan cuenta que la elección ya la perdió Macri, y no es que se hayan vuelto partidarios del peronismo ni de Alberto Fernández, pero se dan cuenta que tienen que empezar a hablar y a negociar con Alberto Fernández, ¿no? Bueno, entonces el presidente se da cuenta de eso y le debe, supongo lo debe sentir más, él, un gran empresario, y bueno, y eso estimula este tipo de disparates cotidianos. Lo que pasa es que esos disparates cotidianos como estrategia de campaña en el tramo final tampoco parecen haber sido organizados o analizados de una manera lógica y contundente por un equipo que llegó al gobierno, bueno, con un marketing muy fuerte, ¿no? Con eslogans de campaña muy fuertes, muy organizados por Durán Barba, y ahora parece que el presidente va y le pregunta a una señora si tiene celular, se arriesga a que le responda que no. Está solo. Da la sensación, claro, de que ahora todo es más improvisado y no tiene cierta coherencia. ¿Le parece que hay una planificación en este último tramo organizada que los pueda ayudar? No, yo creo que esa desesperación y soledad del presidente, que parece resolver las cosas él solo, tiene que ver también con el fracaso de los equipos y de los planes que se hicieron, que llegaban a asegurar que la elección le iban a ganar simplemente como consecuencia de que ellos tenían más recursos comunicacionales, entendían mejor cómo había que interpelar a los ciudadanos, y que desgraciadamente casi nos lo hicieron creer, porque mucha gente que votó por Alberto Fernández, hasta unos días antes de la elección seguía temiendo, ¿no? Más allá de lo que digan las encuestas, se decía, esta gente tiene un poder tremendo. Bueno, el ¿no? apoyo de ciertos medios de comunicación también. Eso, ¿no? por supuesto. Pero el apoyo de los medios ya se demostró históricamente con el peronismo. Puede ser muy negativo para un gobierno, pero no es lo decisivo. La gente cuando llega el momento de ir a votar... Totalmente. Bueno, Eduardo, muy amable. Muchas gracias como siempre por estar aquí, visitarnos. Lástima que siempre venimos a hablar de
cosas que uno siempre cree que es la última vez, pero seguramente la semana que viene vamos a En algún momento será la última vez. Gracias, Eduardo. Nosotros nos vamos a la triste realidad que están viviendo los inundados en Quilmes, porque esto también fue una promesa del macrismo, de todos los integrantes del macrismo, de hacer obras de infraestructura únicas en la Argentina para combatir, para conectar el país, para